Bendiciones a todos los hermanos ahí en el internet, en la Fanface, en YouTube. Bueno, vamos a orar 2 minuticos antes de entrar en este tema. Quiero que usted se coloque ahí sobre sus pies y vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias en esta hora. Señor amado, sabemos que tu presencia mora en nosotros, Señor, que tu presencia, Señor, hace que nosotros caminemos, Señor, sobre esta tierra. Que tu presencia hace que nuestros pensamientos sean cada día más conforme a tu palabra. Que tu presencia hace, Señor, que nosotros la justicia y la santidad nos llene, nos invada y caminemos por ella. Por eso te doy gracias, Señor, porque sabemos que en la nueva creación, Señor, del Espíritu, Señor, estamos protegidos, Señor, por la sangre de Cristo. Estamos protegidos por el poder del Espíritu. Estamos protegidos por la resurrección, Señor, que nos ha sido dada hoy, Señor, que el mundo está celebrando tu resurrección, Señor. Nosotros ya estamos resucitados en ti. Tú no resucitaste hoy, tú resucitaste desde hace, Señor, desde la cruz, Señor, y nos ha resucitado juntamente contigo, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor. Nosotros no celebramos una fiesta, nosotros no celebramos un evento, nosotros vivimos en ti. Nosotros no te celebramos a ti, nosotros vivimos en ti, Señor. Y por ti hablamos, Señor, y por ti somos y para ti somos, Padre amado. Te doy gracias, Señor, reprendo toda obra de las tinieblas, Señor, sobre las familias, Señor, reprendo toda obra de las tinieblas sobre los corazones y las mentes que quieran venir a engañarlos, Padre amado. Y en esta hora, Señor, declaramos sanidad sobre los cuerpos, Señor, libertad a las almas cautivas y libertad a los cuerpos de espíritus inmundos, Señor, ahí donde quieran que estén, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Así lo creemos, así lo declaramos, Señor, y así caminamos en esta fe, Señor, que nos levanta cada día, Señor, y vemos tu gloria, que nos levanta cada día, Señor, y vemos tu misericordia, que nos levanta cada día, Señor, y vemos la eternidad que tú nos has dado a través de la cruz, Señor. Y por eso te damos gracias y nos regocijamos en tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿se pueden sentar? Bueno, hoy trae un tema que titula de esta manera: el poder concedido. Escúcheme, el poder concedido, algo que fue dado, algo que fue puesto en otra persona. ¿Amén? Pero entonces quise, antes de entrar en este tema, mirar los motivos por el cual el fluir de Dios, el poder de Dios, el fruto del Espíritu no puede llegar a ser hecho en una persona, o no puede llegar a fluir en una persona, o no se puede llegar a manifestar en un creyente. ¿Amén? Dice, el mentir es algo falso estando consciente de ello. Eso es mentir. Cuando usted miente y usted sabe que es una mentira. Pero estar obsesionado o cauterizado es no estar consciente de que está mintiendo. Ya simplemente usted miente y se cree esa mentira, ¿sí? Entonces mire cómo nos va llevando el enemigo, ¿sí? Nos hace mentir primero, aunque el primero somos conscientes, retenemos esa mentira y decimos, wow, pecamos. Pero él nos hace ver como que eso es algo pasajero. Pero él sigue trabajando realmente, él sigue trabajando. Mentir es decir algo falso y después reconocer que no dijo la verdad. Pero estar obsesionado o cauterizado es mentir y creer que no ha mentido. Y eso es algo a lo que el diablo nos llega a hacer ver a nosotros. Nos mete en la religiosidad a través de la mentira. Al principio somos un poquito como obstinados, uy no, pero esto no es así, pero después ya como que eso nos invadió más y como que ya me parece, y después ya no le parece, sino que ya es. Entonces se convirtió una mentira en una verdad, en un ser, en un creyente, digámoslo así. Estamos hablando a los creyentes porque no podemos hablar estas palabras al mundo, porque ellos están cauterizados. Estamos hablando de los hijos de Dios que realmente a veces
a veces los hombres de Dios creen que porque Dios los usa en poder, creen que están andando en santidad y se creen esa mentira, estando fornicando, estando diciendo mentiras. Y ahí es donde el enemigo nos quiere llevar realmente a nosotros para que el verdadero fluir de Dios, que es la santidad de Dios, no fluya a través de nosotros. Amén. Porque es que el diablo se para delante de la gloria de Dios, pero era diablo. Hay gente que ve la gloria de Dios, pero no camina en ella. A ver, bueno. Entonces, por consiguiente, no podemos decir que la revelación lo es todo en la vida cristiana, a menos que incluyamos la disciplina. Esto me ha pasado personalmente a mí, y para allá voy. Como a menos que incluyamos la disciplina como parte de la revelación. El que huye de la disciplina del Espíritu Santo no puede entrar en la realidad espiritual ni ser ensanchado o enriquecido en la vida espiritual. El que no entra en la disciplina. Entonces el Señor le dio una revelación acerca de la santidad, pero usted no quiso que el Espíritu Santo lo disciplinara para llevarlo a esa santidad. Entonces la revelación es robada por el diablo, porque él viene a robar la palabra. Entonces el Señor le reveló, hay mucha gente que tiene experiencias sobrenaturales, por lo menos yo, han habido momentos al principio de que yo empecé, yo tenía visiones acerca del corazón, acerca de que el corazón debía estar desprendido de toda malicia, de todo, pero yo en ese tiempo, yo no sabía nada. Pero con el tiempo empecé a dejarme a persuadir del Espíritu y Él me empezó a mostrar que era no solamente la revelación, era entrar en la revelación. La revelación nos hace actos para nosotros empezar a caminar en ella. Amén. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Hay que tener en cuenta esto. Por lo menos aquí podemos ver algo acerca de lo que era y lo que es. La diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que el primero les muestra a los hombres lo correcto y lo incorrecto por medio de las leyes, pero mientras que en el Nuevo nos muestra la verdadera naturaleza de las cosas por medio del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. O sea que el Antiguo Testamento mostraba una realidad, pero en el Nuevo vivimos en la realidad. Entonces quiero relacionar esto, ¿por qué? Porque a veces nosotros también caemos en ese error de mostrar una realidad, pero no de vivir en ella. Yo aquí les puedo mostrar a ustedes todas las revelaciones del mundo y yo no caminar en ellas. Dios me dio ese don, Dios me dio esa gracia, pero no significa que porque la hablo la esté caminando. Porque Juan dijo, los conocerán no por lo que hablan en las revelaciones, no por lo que echan fuera demonios, no por lo que sanan las personas, sino ¿por qué? Porque el fruto del Espíritu está en ellos manifestándose. ¿El fruto cuál es? El amor, en que nos amemos unos para con los otros, sin guardarnos ¿qué? Ninguna clase de piedritas en nuestros corazones. Amén. Entonces, quiero que veamos esto, porque a veces las personas se creen la mentira que viniendo a la iglesia se creen santos y manifiestan una cara doble a lo que son ellos. Mario nos explicaba la vez pasada acerca de estas doble caras, ¿verdad? Es correcto. Entonces quería mostrarles esto antes para que entendiéramos que el engaño al principio es engaño, pero no desechando ese engaño se convierte después en una verdad en la cual vamos a continuar caminando y nos va a llevar a la perdición. Amén. Bueno, entonces quería ahorita, ya el tema se llama el poder concebido. Bueno, yo quiero mostrarle el poder de Dios a través de las Escrituras, la fuente del poder de Dios, el poder que sustenta la creación, pero el poder específico que mantiene el propósito de la creación. Hay una fuente de poder inagotable, pero esa fuente de poder sustenta toda la creación, pero esa fuente de poder también da un propósito específico para que la creación se mantenga en el propósito de Dios. Amén. Hay una fuente de poder, lo vemos en Hebreos 11:3, dice, y por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible provino de lo que no se ve. Ahí vemos una fuente que hizo lo visible, ¿sí? Pero también podemos ver que esa misma fuente sostiene. No solamente la fuente da, sino que la fuente se riega y sostiene. Con el mismo poder que fue creado,
con el mismo poder fue que sostenido. Y dice en en Hebreos 1:3, perdón, dice: y el Hijo es el resplandor de la gloria, la fiel imagen de lo que es Él, y que sustenta todas las cosas por medio de su palabra. Sustenta. Él no solamente creó, sino que también colocó el poder para sustentar lo que creó. Pero vamos con un poder específico que mantiene el propósito de la creación. Sabemos que la creación sufrió una fractura por causa de la rebelión de Lucifer, ¿verdad? Entonces, el poder aún sostiene el mismo infierno. El poder sustentador de Dios sostiene el mismo infierno y sostiene al mismo Satanás sobre esta tierra. Si ese poder que Dios, digámoslo así, como que le permite a Satanás, si no se lo permitiera, no fuera diablo como es diablo hoy. Amén. Quiero que vayamos entendiendo esto. Dice: y el poder específico que mantiene el propósito de la creación, lo vamos a ver en Efesios 3:19. Dice: ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en las regiones. Efesios 3:19. Aquí podemos ver Efesios 3:19. No, espera, aquí lo tengo. Efesios 3. Perdón, el 20, siga el 20. Espera, a ver, 3. Perdón, es 1, o si era 1. 1:19 y 20. 1:19 y 20. ¿Correcto? Entonces, aquí podemos ver un poder que está sustentando el propósito de la creación, que es que mantenerla en la santidad y en la gloria de Dios mismo. Ese poder que están viendo ahí es un poder específico. El poder sustentador estaba sosteniendo todo lo que estaba pasando en el infierno, en la tierra y en el universo entero. Pero el poder específico estaba cuadrando todo. ¿Para qué? Para que la creación fuera conforme a lo que Dios primeramente había concebido en su corazón, ¿verdad? Y ese es el poder sustentador, el poder, la fuente de poder y el poder específico que mantiene el propósito de la creación de Dios. Amén. Quería que vieran esto, quería que vieran esa grandeza de Dios, la fuente, una fuente inagotable, el poder que sustenta toda la existencia, buena, mala, malvados, no malvados, pero la sustenta el poder de Dios. ¿Y cuál es la otra? Y el poder específico que ahora va a ser mantener el propósito de Dios conforme tal Él lo deseó en su corazón. Porque esto fue una alteración. Esto Dios, aunque Él ya lo sabía, Él no lo quería. Pero bueno, amén. Entonces vamos a seguir, vamos a mirar, ya miramos el poder, ahora vamos a mirar el poder concedido a través de las Escrituras y vamos a Apocalipsis 13:5. Y yo quiero que vean esto, porque después vamos a tener un final tremendo. Dice: a la bestia se le permitió, escuche bien, se le permitió. ¿Quién le permitió a la bestia eso? ¿Quién le permitió a la bestia? ¿Quién le permitió? También se le dio boca para que hablaba grandes. Aquí en esta versión dice: se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemia contra Dios. Escuche bien. Y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Se le dio poder, ¿cierto? Sí, aquí dice: se le dio autoridad. ¿Quién le dio esa autoridad a la bestia para que pudiera hacer esas cosas? ¿Quién le dio permiso? ¿Quién le dio permiso al diablo para que jodiera a Job? Fue Dios. Pero quiero que vayamos más allá de esto que le estoy hablando. Y simplemente le voy a dar unos versículos para saber que se le dio, se le concedió. Amén. En el versículo 6 dice:
abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada a los que viven en el cielo. Escuche bien, también se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos. Se le permitió, se le concedió hacerlo. Dios, en su infinita sabiduría y su infinita poder, Él tiene todo bajo control. El que pierde el control es uno. A veces cuando dice uno y ora, Señor, toma el control. No, Dios tiene el control de todo. Nosotros somos los que nos hemos desencajado un poquito. Ahora en Apocalipsis 13:13 vamos a mirar qué dice Apocalipsis 13:13. También hacía grandes, ahí mismo en el capítulo 13, pero en el versículo 13. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la vista de todos. Con estas señales se le permitió hacer en presencia de la primera bestia. Se le permitió. Yo quiero que sigamos mirando esto que la Biblia nos está diciendo. Se le permitió. Se le permitió. Ahora vamos a Apocalipsis 9:2. Quiero llevarlo por varios versículos antes de enfocarnos en lo que realmente nosotros queremos adentrarnos. Dice: y del pozo subió una humadera como la de un horno gigantesco. 9:2. ¿Amén? Como la de un horno gigantesco, y la humadera oscureció el sol y la tierra. De la humadera descendió langostas sobre la tierra y se les dio el poder. Escuchen bien. Como el que tiene los escorpiones de la tierra, y se les ordenó que no dañaran la hierba. Se les especificó para qué era el poder. Se les especificó. Dice, se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solamente a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. Pero escuchen la orden. Y no se le permitió, o sea, el poder no era para lo que ellos quisieran. Y no se le permitió, ni no se le dio permiso para matarlos, sino para que los torturara durante 5 meses. Amén, dice esta versión. O sea que el poder en ese momento, que estos, supongo yo que son demonios, pero no vamos a entrar en ese tema, ¿sí? Supongo que es una fuerza sobrenatural que sale de ese evento, ¿sí? Pero dice que se les dio poder, pero no, y se le especifica, para no dañar la hierba ni las plantas de la naturaleza, sino para que torturaran, ni siquiera para matarlos, sino para que los torturara, no más. Algo Dios tiene ahí en ese evento como algo específico para sacar provecho de eso, me imagino yo, o sea, para sacar como a una, no sé, no vamos a entrar en ese tema, pero ahora vamos al tema de nosotros. Y yo les quiero decir una cosa, cuando dice que se les dio el poder para hacer esto, ellos lo hicieron. En estos eventos hicieron este poder, utilizaron este poder e hicieron el propósito para el cual se les dio el poder. Claro que sí. Aquí dice que lo hicieron, que blasfemaron contra Dios, que torturaron a las personas durante ese tiempo. O sea, ellos sabían para qué les había sido dado el poder y ellos lo ejecutaban para tal cual Dios lo había provisto para que lo hicieran. Amén. Pero ahora miremos en Lucas 10:19, porque esto es lo que nos falta entender a nosotros los hijos de Dios. Escuche bien, Lucas 10:19 dice: les he dado autoridad a ustedes, escuchen bien, para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo poder del enemigo, y nada les hará daño. Pero escuche lo que dice el siguiente: sin embargo, no se alegren que se puedan someter a los espíritus, sino se alegren que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Escuchen bien esto. Nosotros los hijos de Dios, a veces pareciera que las tinieblas tuvieran más sabiduría que los hijos de Dios, porque aquí dice el Señor que se nos dio la autoridad, se nos dio. Yo les mencioné estos versículos anteriores y les hice la pregunta y les dije, ellos hicieron conforme al poder que Dios les dio, lo hicieron al pie de la letra. ¿Y nosotros?
Dice que se le dio poder para pisotear escorpiones, serpientes y vencer todo plan o poder del enemigo. O sea que aunque las tinieblas se le permitió poder, a nosotros se nos dio un poder para estar por encima de ellos. Y a veces viene un demonio y nosotros somos los que salimos corriendo y no ellos. A veces viene una enfermedad y nosotros somos los aporreados en lugar de que la enfermedad salga corriendo. A veces vienen las tribulaciones y nosotros somos los que salimos corriendo de las tribulaciones, cuando las tribulaciones son las que tienen que salir corriendo del frente de nosotros. ¿Acaso Jesús no se levantó y reprendió los mares y los mares cesaron? Entonces los quiero meter en este enfoque de lo que Dios nos dio a nosotros, el poder. A nosotros Dios nos dio el poder, pero Él dice, pero tengan cuidado con ese poder. No es que se vuelvan arrogantes, no es que hagan que de pronto sean borrados del libro de la vida. Estén usando el poder, pero estén seguros de que ese poder no los va a llevar a la perdición, sino que los va a llevar a la vida eterna. Amén. Porque es que ahora están confundiendo las cosas. Ahora hablan al más ungido y al más santo, al que más hace prodigios y señales. Pero es que el más delante de Dios es el más humilde y el más manso y el más lleno de amor para con Él, para con Dios y para con todos. Amén. Esto me emociona mucho. Escuchen bien. Y Él les había hablado estas palabras y les confirma esto. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Escuchen bien. Y ellos recibieron esa promesa y se agarraron de ahí. Y efectivamente se les cumplió en Hechos 2:8. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se reposaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas por el Espíritu. Amén. Entonces aquí vemos que que Jesús le habla a ellos, que les ha dado esta autoridad. Esta autoridad que hablamos en Lucas, en ellos se les reveló cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Se les reveló. Fue la explosión. Fue la explosión en ellos. Bueno, eso tiene que pasar con nosotros entonces. Eso tiene que suceder con nosotros. Nosotros no podemos ser unos paralíticos espirituales. Nosotros somos unos atletas espirituales, los que corren por la medalla incorruptible, por el premio incorruptible. Si estos se matan a las 3, 5, 6 y duran todo el día entrenando y aún se conviven de la propia vida de ellos por ganarse un premio corrupto, ahora nosotros cuanto más que estamos por un premio incorruptible que sabemos que nunca se va a acabar. Ellos se les pasa la fama y ahí queda. Y nosotros nunca se nos va a pasar en la eternidad de Dios. Siempre va a estar reflejado y llenado en nosotros. Pero ¿qué hace que nosotros no entendamos esta realidad en nosotros? Que aún el mismo Satanás y los mismos demonios siendo caídos, ellos entienden esta verdad, digámoslo así, ignorantemente la hacen. Saben que ya no tienen chico. Saben que lo único que ahora tienen es que acabar con la humanidad, porque no es porque ellos quieran acabarla, sino porque ellos no quieren que ellos gocen de lo que un día ellos gozaron. Ellos, en pocas palabras, tienen envidia. Bueno, son las tinieblas, son la naturaleza caída. Tienen envidia, tienen orgullo, tienen arrogancia. Amén. Entonces, podemos ver aquí que Dios nos dio la autoridad, nos dio el poder. ¿Para qué? Para que nosotros hiciéramos conforme al propósito que Él nos envió a hacer. Él dijo que ese poder era dado para que nosotros fuéramos orgullosos, no. Para que nosotros fuéramos arrogantes,
No. ¿Para que nosotros llenáramos nuestros propios vientres y nuestra propia fama? No. Ese poder no fue dado solamente para unas cosas, para la gloria de Él y para libertar a todo cautivo que esté cautivo por las tinieblas. Que quisieron coger ese poder para otro propósito es diferente. Pero el poder fue para la gloria de Dios y para libertar a todo aquel, para que cuando sea libre vea la gloria de Dios y camine en ella. Para eso se nos fue dado el poder, no para que anduviéramos mostrando orgullo ante la humanidad y aún ni siquiera el poder pueda libertarlos, porque el orgullo va a hacer caer lo que hizo con una mano. Pero bueno, entonces el Señor me mete en una historia tremenda y empiezo yo a ver esto en Apocalipsis y empecé a decir yo entre mí, yo decía, wow, esta deidad, este poder que le fue conferido a estas entidades, lo hicieron al pie de la letra. ¿Por qué nosotros no hemos entendido el poder entonces que Dios nos ha dado a nosotros? Y hacerlo al pie de la letra. Donde eso pasara, el Pentecostés del primer tiempo estuviera caminando en esta época. Pero así va a ser en esta época y aún mayores cosas haremos, porque el poder de Dios no cae, sino que va de gloria en gloria. Si ellos estuvieron en una gloria, nosotros vamos a estar en una gloria más alta, porque el poder de Dios va en ascenso, no va en descenso. Amén. Entonces, quise estudiar 3 oraciones que hay en el Nuevo Testamento muy visibles. Una la enseñó Jesús y 2 las enseñó Pablo. Y yo creo que esto nos va a entrar a nosotros en una conciencia para nosotros poder ver este poder y no solamente verlo y saberlo, sino vivirlo. Porque una cosa es ver, otra cosa es saber y otra cosa es vivirlo. Usted puede ver a alguien y no más, pero usted puede ver a alguien y conocer a alguien y no más, pero usted puede ver a alguien, conocer a alguien y vivir con ese alguien. Amén. Y a esto lo vamos a entrar ahorita aquí en esta palabra. Y en Mateo 6:10 vamos a ver la oración que hizo nuestro Señor Jesús. Dice, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esta oración yo creo que los católicos la repiten 1,50,000 veces, pero si supieran el significado, yo creo que no lo harían tanto, sino que la harían tanto. Amén. Dice, santificado sea tu nombre. Dice, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga la voluntad ¿en dónde? En la tierra como en el cielo. Y viene lo que sigue, dice, dándonos hoy nuestro pan cotidiano, dice esta versión, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo creo que esto es una llave fundamental para poder entrar al reino de los cielos. Perdonándonos unos para con nosotros. ¿Por qué? Porque dice después, y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos ¿de qué? De todo mal. Escuchen bien esto. Primero él hace orar y dice, primero pidan perdón y después dígale a Dios que no los deje caer en la tentación. O sea que después del perdón viene un poder para librarnos de la tentación. ¿Por qué? Porque dice que el que no perdona, Dios no lo perdona. Entonces, ¿usted cómo puede ir al Padre a decirle que lo libre de la tentación cuando usted no está accediendo al poder a través del perdón? Y Él nos dio un ascenso aquí, directo al Padre. Aquí está la escalera para nosotros subir delante de Él. Pedimos perdón y le decimos, Señor, ahora líbranos porque estamos por este camino. Amén. Y entonces aquí tenemos la ascensión de cómo nosotros podemos acceder al cielo. Pero ¿qué es el perdón? ¿Solamente porque cuando alguien nos dice algo? No, el perdón incluye todas las cosas. Cuando uno por nuestras actuaciones a veces hiere personas, cuando uno por nuestras palabras o por todo o por las mentiras o por todo hacemos que el testimonio de Dios sea dañado en esa persona. O sea, nuestro propio testimonio hace que esa persona no confía en Dios porque supuestamente le está hablando un hombre de Dios y daña el testimonio de Dios a través de nuestro testimonio. Y eso ha pasado mucho en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos de pedir perdón aún por esas cosas. ¿Por qué? Porque estamos dañando, estamos
nosotros no estamos dejando que esa persona entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque como dijo Jesús a los fariseos, ustedes ni entran ni dejan de entrar al que viene. Eso es porque estaban dando mal testimonio. Amén. Entonces podemos ver aquí la escalera, pero vamos a empezar a caminar por esa escalera. Podemos ver esta ascensión aquí de cómo nosotros podemos entrar a la presencia de Dios a través del perdón. ¿Por qué a través del perdón? Porque a través del perdón viene la sangre de Cristo y nos limpia. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos mostrando a Él lo que nosotros queremos que cambie en nosotros y nos fortalezca. ¿Y qué es? A través de la sangre. ¿Y qué? La sangre ¿a qué viene? A limpiarnos lo que nosotros le permitamos a Él que nos limpie. Porque a veces nosotros decimos, Señor, tú conoces nuestro corazón, pero por dentro dice, yo no quiero dejar esto, yo no quiero dejar esto, yo tampoco quiero dejar esto. Y entonces el Señor dice, entrégame primero. ¿Sí? Y entonces vamos a Efesios 1:4. Ya sabemos cómo podemos acceder al trono, a través del perdón. Cuando hablo del perdón, no solamente cuando ofendemos, sino el perdón conlleva a todo lo que nosotros hacemos que en Dios sea desagradable a sus ojos. Y con eso estoy cubriendo todo. Entonces mire lo que habla Dios de nosotros a través del apóstol Pablo en Efesios, y dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Dice, en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Aquí Pablo nos está haciendo como llevar por una historia de lo que Dios es en nosotros, de lo que Dios predestinó para nuestras vidas. Él nos está llevando en Dios desde antes de que nosotros entendiéramos cualquier cosa. Y dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. O sea que Él dijo ahí en esas palabras, hay un propósito que Dios destinó para usted. Hay algo que usted necesita hacer en Dios sobre la tierra. Nos está dando ¿qué? Sabiduría. Nos está abriendo ¿qué? El panorama. ¿Para qué? Para que nosotros empezamos a ser sabios, a entrar delante de la presencia de Dios. Entonces mire lo que dice, para alabanza de su gloria, gracia que nos concedió en su amado. Ahí inmediatamente nos está diciendo que en alguien nosotros tenemos que estar para que nosotros podamos llegar a cumplir algo que Dios predestinó para nosotros. Amén. Dice, en Él tenemos, vea, aquí empieza a decir Él, en Él tenemos redención mediante su sangre. O sea que Él nos está mostrando este panorama, pero nos está diciendo a través de quién. Amén. Dice, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, que Dios nos dio en abundante gracia, sabiduría y entendimiento. Y Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. O sea que a través de ese misterio, a través de esa redención, a través de eso que nos está mostrando Pablo aquí, Él está diciendo, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que antemano estableció en Cristo. O sea que en Cristo venía nuestro propósito. O sea que en Cristo venía lo que Dios deseaba que nosotros hiciéramos sobre la tierra. Y yo quiero que entendamos esto. Él nos está abriendo la mente a nosotros para que nosotros podamos llegar no solamente a entrar, sino a empezar a ver lo que Dios tiene para con sus hijos, a empezar a entender lo que Dios tiene para con sus hijos. Amén. Escuche bien. Y Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. O sea que el buen propósito lo estableció ¿en quién? En Cristo. O sea que nosotros, ¿dónde vamos a encontrar ese propósito? En Cristo. Nosotros vamos a encontrar nuestro propósito en Cristo. Amén. Para llevarlo a cabo, cuando se cumpliera el tiempo, y reunir en Él todas las cosas, tanto como en el cielo como en la tierra. Amén. Entonces hay un propósito para hacer. Entonces hay algo que debemos entender. Entonces hay algo que debemos de nosotros discernir en el Espíritu. Estamos dando
estamos dando un pincelazo de todo lo que Dios tiene para con nosotros. Amén. Espere, toma un poquito de agua. Porque aquí viene lo mejor. Aquí viene lo mejor. Entonces, Pablo aquí nos está abriendo a nosotros el panorama de qué es lo que nosotros tenemos que ser. Entonces, aquí Pablo nos está mostrando a nosotros que Él nos escogió. Pablo nos está mostrando a nosotros que no solamente nos escogió, sino que nos adoptó. Y Pablo nos está mostrando aquí que no solamente nos escogió y nos adoptó, sino que también colocó una voluntad, un propósito para que nosotros hiciéramos. Yo quiero que veamos esto. Él nos escogió, Él dice, los escogió antes de la fundación del mundo, pero también los hizo hijos antes de la fundación del mundo. Pero antes de la fundación del mundo también les colocó un propósito, pero ese propósito lo tiene que hacer en Cristo. Fuera de Él no hay nada. Y mire lo que dice el versículo de Dios, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. O sea, que hay un tiempo también. Entonces, allá el Señor estaba pensando, bueno, hermana Clemencia, usted va a nacer en tal tiempo, usted va a hacer esto, así. Quiero que empiece a entender esto. A fin de que nosotros, en el versículo 12, al fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Todo esto es para la gloria de Él. Entonces, vamos a volver a repetir. Quiero que entiendan esto muy bien, ahí en las redes. Él nos predestinó antes de la fundación del mundo. No solamente nos predestinó, sino nos hizo hijos. No solamente nos hizo hijos, sino que hizo un propósito para con nuestras vidas. Y no solamente hizo un propósito, sino que dijo, en Cristo lo pueden lograr. Amén. y dice el versículo 11, aquí que me salté, el versículo 11 de Efesios 1, dice, en Cristo también fuimos hechos herederos. Ahora también nos dice, oiga, ustedes también son herederos, no solamente van a ser adoptados, no solamente son escogidos, no solamente tienen un propósito, sino que también tienen una herencia. Amén. Y pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Aquí vuelve y nos dice que tenemos un propósito, una voluntad en Cristo para hacer. Podemos ver que Él nos está abriendo aquí el entendimiento a nosotros, para nosotros empezar a vernos en lo que Él ha destinado para nosotros. Y mire esta oración tan tremenda que Él hace aquí. Esta oración tan tremenda, ya entramos a través del perdón. Ahora estamos entendiendo lo que en el cielo Dios predestinó para nosotros, lo que en el cielo Dios hizo de nosotros a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Y mire lo que dice en la oración que dice en el 16, ahí mismo en Efesios. No he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Y vea lo que dice. Por eso pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, que les dé un espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Ahora quiero que paremos ahí. Sabemos todo lo que Él nos dijo antes. Y Él empieza a cerrar esta sabiduría y les dice, ustedes necesitan tener sabiduría y revelación para que entiendan esto. Para que entiendan lo que Dios está haciendo con ustedes, va a hacer con ustedes. Y por eso Él pide sabiduría y revelación. La sabiduría para poder entender la revelación que Él nos quiere dar acerca de nuestras vidas. Por eso digo que el avivamiento viene. Por eso digo que el avivamiento fue revelado. Ahora nosotros tenemos que entender todo lo que Él quiere hacer a través de su revelación sobre Villavicencio. Amén. Pero dice, y pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan la esperanza en los que lo ha llamado. ¿A los que qué? Al llamamiento que Él nos hizo. Escuchen bien, que nos dé sabiduría y revelación, pero que también nos ilumine. ¿Para qué? Para que sepamos cuál es la esperanza de qué, del llamado, a lo que nos ha llamado, el cual es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea que ese propósito tuvo un equipaje.
Y ese equipaje es lo que nosotros necesitamos entender para desarrollar por qué nos escogió, por qué nos hizo hijos, por qué esto, por qué lo otro. Entonces Pablo está diciendo que el Señor les dé sabiduría y revelación para que lleven a cabo esto que les estoy hablando. Pablo definitivamente sí era un hombre de Dios, definitivamente. Y cuál incomparable es la grandeza de su poder y favor de los que creemos. Aquí no solamente habla, aquí dice que hay una sabiduría, que hay una revelación, sino que hay un poder, que también les revele ese poder para que ustedes puedan andar en este propósito que Dios les está dando a nosotros, los hijos. Escuche bien, y él dice, para que tengan en claro el poder que él usó, dice, y cuál incomparable es la grandeza de su poder y favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en las regiones celestiales. O sea, él está diciendo, les estoy revelando este poder. ¿Cuál poder? El mismo que sacó a Jesucristo y lo levantó. Ese mismo poder que ni la muerte lo detuvo, es el mismo poder que los va a acompañar a ustedes. Amén. Entonces mire lo que él está orando y está diciendo que Dios le dé sabiduría y revelación para que entiendan estas cosas, para que entiendan el poder del que le fue concedido. Por eso esta prédica la titulé El poder concedido. ¿A quiénes? A los hijos de Dios. Los impíos, el diablo les dará poder, pero el poder que Dios nos dio está superior a ese. Amén. Amén. Quiero que digan amén a esto. Definitivamente dice, y mire lo que dice acerca de este poder, que está muy por encima de todo gobierno, autoridad y poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solamente en este mundo ni en el venidero. Está revelando qué clase de poderes que Dios nos está dando. Él no dice solamente que lo resucitó de los muertos y que lo subió al cima. No, dijo que está por encima de todo. ¿De qué? De la enfermedad. ¿De qué? De la angustia. ¿De qué? De la desolación. ¿De qué? De todo lo que pueda llegar a afectar a un hijo de Dios. ¿Estamos ejerciendo ese poder? Amén. Amén. Yo creo que sí los están ejerciendo. Yo creo que sí Dios tiene cosas grandes para que nosotros entendamos. Y hemos mirado la evolución de la casa, de cómo Dios nos está enseñando a través de la pastora qué es tener una nueva creación. Pero ahora no solamente está enseñando a tener una nueva creación, ahora está diciendo esa nueva creación también tiene poder. Pero primero necesita conocer lo que hay en ella para que después pueda ejecutar lo que hay en ella. Primero hay que tener revelación de lo que hay para que después nosotros, a través de esta revelación, nosotros podamos entrar a algo que ya conocemos. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Quiero que entren para que el Señor les dé sabiduría, les dé entendimiento. Amén. Ya a través de la primera oración de Jesús tuvimos acceso. Ahora a través de esta oración estamos teniendo sabiduría de lo que somos nosotros. Amén. Pero en Efesios 3:14 él volvió y oró. Él volvió y oró. Este hombre definitivamente la tenía clara. Él volvió y oró. Dice, y él vuelve y le ora a los efesios, porque él sabía que faltaba un complemento a la primera oración que le había hecho por el Espíritu. En la primera oración tuvimos la entrada al cielo. En la segunda oración tuvimos sabiduría y revelación de lo que el cielo está mostrando para que nosotros entendamos que somos hijos y que esto podemos tener acceso a estas riquezas de gloria en Cristo. Pero mire lo que dice en Efesios 3:14. Y aquí en la primera entramos, en la segunda entendemos, pero en la tercera nos empoderamos. Dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y la tierra. Efesios 3:14, ¿está ahí? Sí, bueno, listo, ok. Dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca en ustedes en su ser interior, en su espíritu. Esta versión que dice, por el Espíritu. O sea que no solamente era tener revelación, era también ser empoderado.
Y Él dice aquí en esta oración: ahora ya les revelé lo que hay, ahora oro para que a través de esa revelación, a través de esa sabiduría, a través de entrar al cielo, ahora Él los empodere, porque ya teniendo la revelación y la sabiduría, ya pueden recibir el poder, porque ya saben qué hacer con ella. Por eso el avivamiento viene. Por eso el Señor nos ha llevado por visiones, nos ha llevado por interpretaciones, nos ha llevado por incertidumbres, por muchas cosas, para que nosotros entendamos el poder que va a descender sobre esta casa y va a inundar la ciudad de Villavicencio, porque creo firmemente que a través de esto que nosotros hemos creído, miles y miles de personas van a venir al Señor. Amén. Y mire lo que dice, escuchen bien: para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender. Escuchen bien, este poder hace una realidad en nuestras vidas. Ya tenemos la sabiduría y la revelación, pero este poder hace que nosotros andemos en esa realidad de esa sabiduría y esa revelación que Dios nos dio a través del Espíritu en nuestras vidas. Entonces ya no solamente vamos a hablar de sanidad, ya solamente estamos diciendo que haya sanidad en los cuerpos. Entonces estamos impartiendo no solamente sabiduría, sino que estamos, a través de la misma sabiduría, estamos impartiendo el poder de Dios. Amén. Y estos hombres entendieron. El Señor les dijo: no se vayan hasta que no reciban poder. Primero Él los capacitó, primero Él los hizo entrar al reino, los capacitó para que recibieran el poder y no se perdieran. Porque ese es el problema a veces, que Pablo dice claramente: no impongan manos sobre los neófitos, porque se pueden echar a perder, se pueden enorgullecer. ¿Por qué Él lo dijo? Porque Él dijo: primero se tienen que preparar, primero tienen que entender. Un poder llama a otro poder. El poder de la santidad llama al poder de la resurrección. Miren esta visión. ¿Por qué Cristo tenía que venir? Porque aquí no había nadie que clamara la santidad de Dios. Tenía que venir uno santo y clamar la santidad de Dios para traer la santidad de Dios a la tierra. ¿Por qué Él tenía que bajar al infierno? Porque tenía que bajar un santo a clamar la santidad de Dios y la vida de Dios para poder sacarlos del infierno. Un abismo llama a otro abismo. Está en Salmos 47, creo que está. Amén. Y cuando estoy hablando de abismo, no estoy hablando de un hueco, estoy hablando de algo grande. Algo grande llama algo grande. O sea, Jesucristo, Dios encarnado, atrajo el reino celestial. Jesucristo en el infierno atrajo el reino celestial. Y por eso quitó las llaves de la muerte, porque la muerte no podía retener ese poder. Ahora dice: para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en el amor puedan comprender junto con todos los santos. Escuche bien, este poder es una completación de la sabiduría y la revelación que Dios nos está dando. Este poder complementa lo que Él mismo les está revelando por el Espíritu. O sea que Él les está revelando poder por el Espíritu. Ahora Él les da el poder de la revelación de ese poder que Él mismo les reveló. Amén. Ahora dice: para que puedan comprender junto con todos los santos cuál ancho, largo y alto y profundo es el amor de Cristo, a fin de que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento. Escuchen bien: para que sean llenos de la plenitud de Dios. Dios no solamente da sabiduría y revelación, Él da poder para ejecutar esa sabiduría y esa revelación. Es como si podríamos decir que entonces Dios, antes de crear todas las cosas, Él hubiera pensado cómo crear, pero no tener el poder para crear lo que estaba pensando. No hubiera pasado nada, que se hubiera quedado en un pensamiento. Pero no, Él tenía también el poder para ejecutar. Entonces Él quiere impartirnos eso mismo a nosotros. Él quiere revelarnos la santidad, la humildad, el amor de Él en nosotros, para que eso ahora sea emanado en poder y atraiga a los otros. Porque la muerte es sorbida en victoria por el poder de Dios. Entonces cuando nosotros hablamos en el amor y en el poder de Dios, la muerte es absorbida en ellos y es en victoria para Cristo. Amén. Al que pueda muchísimo más, dice,
al que puede hacer muchísimo más cosas de las que todos podemos imaginar o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Dice, a Él sea la gloria por todos los siglos y los siglos. Amén. Miremos esto. El Señor nos está enseñando que a las tinieblas se le fue conferido un poder y ellos lo hacen al pie de la letra. Pero que a nosotros también se nos fue conferido un poder superior, porque dice que aquí, sobre todo principado, sobre todo reino, sobre toda potestad, no hay nada que sobrepase este poder. O sea que si hay un poder, después de ese, estará debajo del de nosotros. Amén. Y Él nos da un secreto para tener acceso a entender. Pero después de que entendamos, Él nos da el acceso a ejecutar lo que entendimos. Y esto fue estas 3 oraciones que el Espíritu de Dios lo hizo a través de Jesús y de Pablo, porque fue Él mismo el que se manifestó en Jesús y en Pablo. Amén. Y quiero que entendamos estos pasos, porque a veces el creyente solamente viene a recibir. Y sí, yo voy a recibir. ¿Qué va a recibir? Tenemos que entender y tener una luz de revelación en nuestros corazones para que nosotros podamos entender el por qué echamos fuera demonios, el por qué usamos el poder para sanar las almas. ¿Para qué? Para que nosotros nos orgullezcamos y creamos que nosotros somos lo que lo hacemos. Esos son los que no han recibido la revelación, pero los que han recibido la revelación aman lo que hacen, porque están amando la revelación de Dios que fue en ellos y ahora a través de ellos. Amén. El poder concebido. Ese poder concebido necesita la disciplina del Espíritu y la revelación del Espíritu. Aquel que no se someta a esto, el poder va a venir, quizás. Los dones son irrevocables, pero ¿qué sacamos con que ganemos el mundo y nos echemos a perder nosotros? ¿Cuál sería la satisfacción? No habría ninguna. Usted en el infierno, aún atormentado, y decir yo salvé a estos y yo me quedé aquí, sería algo irónico. Amén, pero el Señor nos enseña. Por eso quiero decir esta profecía, para que entendamos más de lo que el Señor quiere hacer realmente. Dice así: a los que han creído en este avivamiento, a los que han creído en el poder de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Y digo a los que han creído porque muchos están pero no están al mismo tiempo. Están pero no creen, están pero no caminan, están pero no ven. Dicen estar en un reino incorruptible pero están corruptos. Dicen estar en un reino de santidad pero viven en pecado. Dicen estar en un reino de poder, pero viven en desilusiones. Entonces hay un engaño en ellos. Dice, porque han sido pedidos por Satanás para zarandearlos. Y esto suena a terror, quizás. Esto suena, uy, el diablo me pidió para zarandearnos. Pero Jesús le dijo a Pedro, pero yo he orado por ti, para que su fe no caiga. Él no dijo, yo le doy poder. No, él dijo, yo he orado por ti para que su fe no caiga, para que usted se empodere más de lo que yo soy, para que el poder de Satanás no obre sobre su vida. Amén. Escuche bien. Porque de la misma manera como ustedes están percibiendo el olor fragante del poderoso derramar sobrenatural del Espíritu, también en lo que no se ve está percibiendo las fuerzas ardientes de mi poder, porque está ardiendo en los cielos. El poder de Dios está ardiendo en los cielos. Está moviéndose aquellas personas que están creyendo, pero no solamente creyendo, están caminando. Usted puede creer en algo, pero no caminar en ello. Amén. Dice, algo se está moviendo. El desespero está entrando en ellos. ¿En quiénes? En aquel que pidió para zarandearnos. Dice, el desespero está entrando en ellos y no lo soportan porque aún los cielos están siendo preparados para experimentar un irrumpimiento. Están fluyendo las nubes, están siendo llenas y veo fuego. Es el fuego que se alista, está chocando con fuerza que las está llenando por cuanto están siendo preparados para que sean derramadas en aún aquellos opresores
llenados con vientres pudrientes, están siendo enviados a oír de los fieles para no escuchar. Escuchen bien esta palabra. Ellos vienen, pero no pueden escuchar, porque están siendo atormentados. ¿Cómo usted puede hablar con alguien en una discoteca llena de volumen? No puede, aunque la otra persona le esté hablando. Así están siendo atormentados las tinieblas cuando ve el creer de los fieles en un derramar del Espíritu con poder y fuego. Amén. Escuchen bien. Aquellos opresores llenados de vientres pudrientes están siendo enviados para ir de los fieles, para no escuchar los estruendosos truenos, para no sentir la fuerza del anhelo que está preparado para caer. Pero hay de ellos, pobre de ellos, pues no saben que el anhelo ya puesto, escuche bien, ya puesto, ¿a quiénes? Aquellos que Satanás pidió para zarandearlos. Ya hay un anhelo puesto en ellos, que está caminando y está empezando a arder, que está consumiendo las fuerzas oponentes, y que la fuerza del Espíritu hará que caigan frustrados y llenos de miedo en el mismo que infundían para meterlos y atraparlos en la cobardía. Escuchen bien esto. El mismo que pidió para zarandearnos es el mismo que está siendo atormentado. ¿Por qué? Porque Él ha puesto una ardiente pasión por la obra que Él ha puesto en nosotros. Eso que Él determinó en el tiempo de la eternidad está siendo derramado sobre nosotros. Ese anhelo, ese llamamiento, esa sabiduría, esa revelación está siendo puesta en nosotros y en todo aquel que lo crea. Amén. Dice, ¿quién era ese el que los atrapaba para hacerlos cobardes? Ese mismo que ahora pidió para zarandearnos, ese mismo que antes nos tenía bajo una cumbre de miedo, ahora es el mismo que está siendo atormentado. ¿Por qué? Porque ellos han entendido, ellos han tenido la revelación, ellos han tenido cómo tener acceso y ellos han entendido que ese poder va a infundir en nuestro espíritu para empoderarnos y caminar. Amén. Sigamos leyendo. Serán tan escandalosos que gritarán de desespero. Este mismo que nos pidió para zarandearnos gritará de desespero por cuanto no podrán oírse entre ellos. No sabrán que infundir a causa tan grande de confusión. Y el mismo fuego les quemará la lengua y les arrancará los ojos hasta podrir sus malvados y asquerosos planes. Él pidió para zarandearnos, era porque tenía un plan para con nosotros, para destruirnos. Pero aquí el Señor está diciendo, pero ese mismo se tragará la lengua y se tragará sus planes y será atormentado con lo mismo que Él quería hacernos. Esto es una profecía para todo aquel que cree en el gran derramar del último tiempo de Dios, para que el fuego de Dios venga sobre la tierra y la lluvia de Dios haga germinar el trigo que he recogido para la gloria de Dios. Esto es una profecía para eso. Dice, todo lo que se convirtieron en mentira y en engaño, ahora se hará en ellos, siendo ellos los que se preguntarán qué está pasando. El mismo que pidió para zarandearnos, ahora está diciendo, ¿qué está pasando aquí? El zarandeador resultó zarandeado por el fuego de Dios y el poder de Dios. El zarandeador resultó, por eso Jesús le dijo, yo oro para que su fe no caiga. Y la fe creció y ahora el zarandeador resultó zarandeado por el poder de Dios. Resultó confuso. Yo quiero que entiendan esto en sus corazones. Ahora ellos serán los confundidos. Al que vino a confundir con la misma vara que vino a medir, le está siendo medido a ellos. Amén. Dice, porque no podemos hacer nada. Todo lo que queremos hacer se cae como algo sin fundamento. Ni siquiera podemos empezar. No podemos resistir, tenemos que huir. Queremos seducirlos buscando estrategia, intentándolos asediar sus mentes. Y lo único que vemos es un humo de letras vivas y en ellas santidad. Esto hace que el diablo tiemble y las tinieblas tiemblen. Que el humo que salga de nosotros, como el que sale del templo de Dios, sean solamente letras vivas
que dicen santidad a Jehová. Y es como si nos quitaran nuestro poder. Escuche bien lo que hace la santidad de Dios en nosotros. Cuando ellos vengan, no solamente van a ser zarandeados, no solamente van a ser atormentados, sino que su poder caerá a tierra. Ya no sabemos qué hacer. Escuchamos unas lenguas que nos confunden y enloquecen nuestro plan, como si nos arrastraran y cayeran rendidos. Cada vez que queremos acercarnos, pareciera que fuera fuego tan fuerte que no podemos soportar y nos perturban y tenemos que huir. Esta es una profecía que quería mostrarla para que entendamos qué hace el fruto del Espíritu y el poder del Espíritu sobre el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu en nosotros, pero el poder del Espíritu sobre nosotros para acabar las obras de las tinieblas. Un poder que nos purifica, pero un poder que abruma las tinieblas, un poder que nos fortalece, pero un poder que quita las tinieblas, un poder que nos hace victoriosos, pero un poder que vence las tinieblas. Eso es lo que el Señor está tratando de decir en este último tiempo a los profetas, a los apóstoles, a los maestros, a todo aquel que cree en Él y en su santidad. Y esto pasará en aquellos que se levanten y que sean entendidos y entiendan lo que el Señor les está hablando, para que se introduzcan, para que se empoderen y para que vengan a manifestar la gloria de Dios. O sea que no solamente nos bautizamos en la muerte, sino que también nos bautizamos en el Espíritu. En la muerte nos bautizamos para que el Espíritu nazca, pero en el nacimiento nos bautizamos en el Espíritu para tener poder y manifestar la gloria de Dios en la tierra. Y ese es el río que está delante de Dios, para que nosotros seamos sumergidos en Él y el avivamiento venga sobre la faz de la tierra. Amén. Yo creo que este mensaje fue muy diciente a los entendidos. Por eso oro, Señor, para que todos los entendidos, Señor, se sumerjan en esta revelación, porque nos ha sido dada a nosotros, a los que hemos querido contritar nuestro corazón todo el tiempo delante de ti, y hemos sido humildes, Señor, para que tu gloria sea la glorificada y no la de nosotros, para que su gloria sea vista y no nuestro rostro, para que su presencia sea expuesta y no la de nosotros, porque esto queremos. El Espíritu Santo se encarnó en nuestras vidas, para que el Espíritu Santo revele al Hijo unigénito, al Cristo resucitado a través de nuestras vidas. Y a esto fue lo que tú nos llamaste, y en esto es lo que nosotros meditamos día y noche, para que Villavicencio sea como la nueva Jerusalén, la que Dios tiene en sus manos. Así será sobre Villavicencio. Será tanta gloria que de aquí saldrán árboles de vida, que su hoja servirá para las naciones y su fruto nunca cesará. Así será, en el nombre de Jesús. Amén.